Una pregunta frecuente que nos hacemos los ministros de música en algún momento es: ¿y qué partes de la Santa Misa debe cantar el pueblo? Veamos. Para ponernos en contexto, es buena idea leer detenidamente el numeral 40 de la Instrucción General del Misal Romano sobre la importancia del canto. Téngase, por consiguiente, en gran estima el uso del canto en la celebración de la misa, atendiendo a la índole de cada pueblo y a las posibilidades de cada asamblea litúrgica. Aunque no sea siempre necesario, como por ejemplo en las misas feriales, cantar todos los textos que de por sí se destinan a ser cantados, hay que cuidar absolutamente que no falte el canto de los ministros y del pueblo en las celebraciones que se llevan a cabo los domingos y fiestas de precepto. Sin embargo, al determinar las partes que en efecto se van a cantar, prefiéranse aquellas que son más importantes y en especial aquellas en las cuales el pueblo responde al canto del sacerdote, del diácono o del lector, y aquellas en las que el sacerdote y el pueblo cantan al unísono. Cabe aclarar que una instrucción vaticana es un documento de carácter normativo y práctico. Su función principal es aclarar, desarrollar y determinar cómo se deben aplicar las leyes existentes en la Iglesia Católica. Pasemos ahora a uno de los mejores referentes en cuanto a la participación del canto en la Santa Misa, y es la Instrucción Musicam Sacram de la Sagrada Congregación para los Ritos, aprobada por el Papa Pablo VI en 1967. Veremos a continuación los numerales que más nos ayudarán a entender todo lo relacionado a la participación del pueblo en el canto. El numeral 16 de Musicam Sacram nos enseña que nada más festivo y más grato en las celebraciones sagradas que una asamblea que, toda entera, expresa su fe y su piedad por el canto. Por consiguiente, la participación activa de todo el pueblo, expresada por el canto, se promoverá diligentemente de la siguiente manera. A. Incluya en primer lugar las aclamaciones, las respuestas al saludo del celebrante y de los ministros y a las oraciones litánicas, y además las antífonas y los salmos, y también los versículos intercalares o estribillo que se repite, así como los himnos y los cánticos. B. Por medio de una catequesis y pedagogía adaptada, se llevará gradualmente al pueblo a participar cada vez más en los cantos que le corresponden hasta lograr una plena participación. C. Sin embargo, algunos cantos del pueblo, sobre todo si los fieles no están aún suficientemente instruidos o si se emplean composiciones musicales a varias voces, podrán confiarse solo al coro, con tal que no se excluya al pueblo de las otras partes que le corresponden. Pero no se puede aprobar la práctica de confiar solo al grupo de cantores el canto de todo el propio y de todo el ordinario, excluyendo totalmente al pueblo de la participación cantada. El numeral 27 nos instruye en lo siguiente. Para la celebración de la Eucaristía con el pueblo, sobre todo los domingos y fiestas, se ha de preferir en la medida de lo posible e incluso varias veces en el mismo día la forma de la misa cantada. El numeral 28 es clave para saber distinguir los diferentes tipos de misas y los grados de participación del pueblo. Los animo a prestar mucha atención a los siguientes numerales, donde se encuentra el aprendizaje de hoy, que son los 3 grados de participación que se espera del pueblo, siendo el primero el más importante y el que se puede utilizar solo. No olvidemos ese detalle. Consérvese la distinción entre misa solemne, misa cantada y misa leída, establecida en la Instrucción de 1958, número 3, según las leyes litúrgicas tradicionales y en vigor. Sin embargo, para la misa cantada y por razones de utilidad pastoral, se proponen aquí varios grados de participación, a fin de que resulte más fácil, conforme a las posibilidades de cada asamblea, mejorar la celebración de la misa por medio del canto. El uso de estos grados de participación se regulará de la manera siguiente. El primer grado puede utilizarse solo. El segundo y el tercer grado no serán empleados íntegra o parcialmente, sino con el primer grado. Así, los fieles serán siempre orientados hacia una plena participación en el canto. Pertenecen al primer grado: A. En los ritos de entrada, el saludo del sacerdote con la respuesta del pueblo y la oración. B. En la liturgia de la palabra, las aclamaciones al Evangelio.
C. En la liturgia eucarística, la oración sobre las ofrendas, el prefacio con su diálogo el Sanctus, la doxología final del canon, el Padre Nuestro con su monición y embolismo, la Pax Domini, la oración después de la comunión y las fórmulas de despedida. Si prestamos atención, notamos que el primer grado de participación corresponde al celebrante, con lo cual queda claro que, si el sacerdote canta, el pueblo canta. Pero, ¿qué sucede si el sacerdote no canta? Muy sencillo, el pueblo no canta. Es decir, si el sacerdote no canta el saludo, la oración, las aclamaciones al Evangelio, la oración sobre las ofrendas, el prefacio, la doxología, el Padre Nuestro, la Pax Domini, la oración después de la comunión y las fórmulas de despedida, el resto de las partes de la misa no se canta. Porque recordemos nuevamente lo que dice el numeral 28. El primer grado de participación puede utilizarse solo, pero el segundo y el tercer grado no serán empleados íntegra o parcialmente, sino con el primer grado. Tomen nota. Veamos ahora cuál es el segundo y tercer grado de participación. Pertenecen al segundo grado: Kyrie, Gloria y Agnus Dei, el credo y la oración a los fieles. Pertenecen al tercer grado los cantos procesionales de entrada y de comunión, el canto después de la lectura o epístola, el aleluya antes del evangelio, el canto del ofertorio, las lecturas de la Sagrada Escritura, a no ser que se juzgue más oportuno proclamarlas sin canto. Y recuerden que deben ser empleados íntegra o parcialmente con el primer grado, solo si el sacerdote canta los de primer grado. Continuamos con el numeral 32 de Musicam Sacram, la práctica legítimamente en vigor en algunos lugares y muchas veces confirmada por indultos de utilizar otros cantos en lugar de los cantos de entrada, ofertorio y comunión que se encuentran en el Graduale Romanum pueden conservarse a juicio de la autoridad territorial competente, con tal que esos cantos estén de acuerdo con las partes de la misa y con las fiestas o tiempo litúrgico. Esa misma autoridad territorial debe aprobar los textos de esos cantos. Tomemos nota porque se nos acaba de decir que hay una autoridad competente para la aprobación de textos de los cantos y es por eso que apremia que cada conferencia episcopal procure el himnario oficial de cada país. En ese proceso está Colombia. Para quienes se preguntan si el pueblo debe cantar de principio a fin el propio de la misa, es decir, el canto de entrada, el salmo responsorial, el canto de ofertorio y el canto de comunión, Musicam Sacram nos da una guía estupenda en el siguiente numeral. Presten especial atención a las palabras que ocupa el documento. Conviene que la asamblea de los fieles, en la medida de lo posible, participe en los cantos del propio, sobre todo con respuestas fáciles u otras formas musicales adaptadas. Dentro del propio, tiene particular importancia el canto situado después de las lecturas en forma de gradual o de salmo responsorial. Por su naturaleza es una parte de la liturgia de la palabra, por consiguiente se ha de ejecutar estando todos sentados y escuchando, mejor aún, en cuanto sea posible, tomando parte en él. Ahora la instrucción Musicam Sacram en el numeral 34 nos instruye sobre el ordinario de la misa y al final de este numeral quiero hacer un pequeño cuestionamiento. Los cantos llamados ordinario de la misa, si se cantan a varias voces, pueden ser interpretados por el coro, según las normas habituales, a capela o con acompañamiento de instrumentos, con tal de que el pueblo no quede totalmente excluido de la participación en el canto. En los demás casos, las piezas del ordinario de la misa pueden distribuirse entre el coro y el pueblo o también entre dos partes del mismo pueblo. Se puede así alternar por versículos o siguiendo otras divisiones convenientes que distribuyan el conjunto del texto en secciones más importantes. Pero en esos casos se tendrá en cuenta lo siguiente. El símbolo es fórmula de profesión de fe y conviene que lo canten todos o que se cante de forma que permita una conveniente participación de los fieles. El Sanctus es una aclamación conclusiva del prefacio y conviene que habitualmente lo cante la asamblea juntamente con el sacerdote. El Agnus Dei puede repetirse cuantas veces sea necesario, sobre todo en la concelebración, cuando acompaña a la fracción. Conviene que el pueblo participe en este canto al menos con la invocación final.
En este punto me pregunto entonces si conviene seguir cantando versiones del Gloria, del Santo y del Cordero de Dios que no tengan los textos oficiales del misal romano, porque esto quiere decir que la autoridad competente no está haciendo su trabajo. Los animo a reflexionar sobre este punto. Y para finalizar, veamos que nos enseñan los numerales 35 y 36. El Padre Nuestro está bien que lo diga el pueblo juntamente con el sacerdote. Si se canta en latín, empléense las melodías oficiales ya existentes, pero si se canta en lengua vulgar, las melodías deben aprobarlas la autoridad territorial competente. Nada impide que en las misas leídas se cante alguna parte del propio o del ordinario. Más aún, algunas veces puede ejecutarse también algún otro canto al principio, al ofertorio, a la comunión y al final de la misa. Pero no basta que ese canto sea eucarístico, es preciso que esté de acuerdo con las partes de la misa y con la fiesta o tiempo litúrgico. En conclusión, hay mucho trabajo por hacer y mucho que estudiar, así que solo tenemos dos opciones: hacer caso de lo que mandan estos documentos o hacer caso omiso. Les dejo la inquietud. Mi nombre, Mariet Quintero, directora del proyecto Schola Cantorum.